de la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy continuamos con la segunda parte del capítulo 25 del libro Hechos de los Apóstoles. Este capítulo se titula Las cartas a los tesalonicenses y está basado en la carta de Primera de Tesalonicenses. Y me acompaña el pastor Orlando González. Y una vez más les invito para que oremos. Eterno y amado Padre, trae a nuestro espíritu y a nuestra vida la unidad en Cristo Jesús, el gozo de entender tu palabra y de continuar la predicación de tu palabra para que vengas en pronto para estar en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Os rogamos, hermanos, continuó Pablo en su carta a los tesalonicenses, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Tened paz los unos con los otros. Los creyentes tesalonicenses se veían muy molestados por hombres que se levantaban entre ellos con ideas y doctrinas fanáticas. Algunos andaban fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear. La iglesia había sido debidamente organizada y se habían nombrado dirigentes para que actuaran como ministros y diáconos. Pero habían algunos voluntariosos e impetuosos que rehusaban someterse a aquellos que ocupaban puestos de autoridad en la iglesia. Los tales aseveraban tener no solamente derecho a juzgar por su cuenta, sino también a presentar insistentemente sus conceptos a la iglesia. En vista de esto, Pablo llamó la atención de los tesalonicenses al respecto y la deferencia debidos a aquellos que habían sido escogidos para ocupar puestos de autoridad en la iglesia. En su ansia de que los creyentes de Tesalónica anduvieran en el temor de Dios, el apóstol les suplicó que manifestaran piedad práctica en la vida diaria. Resta pues, hermanos, escribió, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo, porque ya sabéis que mandamiento os dimos por el Señor Jesús, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El apóstol Pablo sentía que era responsable en gran medida del bienestar espiritual de aquellos que se convertían por sus labores. Deseaba que crecieran en el conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo, a quien había enviado. A menudo en su ministerio se encontraba con pequeños grupos de hombres y mujeres que amaban a Jesús y se postraban en oración con ellos para pedir a Dios que les enseñara cómo mantener una relación vital con Él. A menudo se reunían en consejo con ellos para estudiar los mejores métodos de dar a otros la luz de la verdad evangélica. Y a menudo, cuando estaba separado de aquellos con quienes había trabajado así, suplicaba a Dios que los guardara del mal y les ayudara a ser misioneros fervientes y activos. Una de las mayores evidencias de la verdadera conversión es el amor a Dios y al hombre. Los que aceptan a Jesús como su Redentor tienen un profundo y sincero amor por otros de la misma preciosa fe. Eso pasaba con los creyentes de Tesalónica. Mas cerca de la caridad fraterna, escribió el apóstol, no habéis menester que os escriba,
porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros, y también los hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Empero os rogamos, hermanos, que abundéis más y que procuréis tener quietud y hacer vuestros negocios y obréis de vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que andéis honestamente para con los extraños y no necesitéis de nada. Y a vosotros multiplique el Señor y haga abundar el amor entre vosotros y para con todos, como es también de nosotros, para con vosotros, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos, que seáis sufridos para con todos. Mirad que ninguno dé a otro mal por mal, antes seguid lo bueno, siempre los unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El apóstol amonestó a los tesalonicenses a no despreciar el don de profecía y con las palabras: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Les ordenó que distinguieran cuidadosamente entre lo falso y lo verdadero. Les mandó que se abstuvieran de toda especie de mal, y termina su carta con la oración de que Dios los santifique en todo, para que su espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado, añadió, el cual también lo hará. La instrucción que el apóstol envió a los tesalonicenses en su primera carta en cuanto a la segunda venida de Cristo estaba perfectamente de acuerdo con su enseñanza anterior. Sin embargo, sus palabras fueron mal interpretadas por algunos hermanos tesalonicenses. Entendieron que él expresó la esperanza de que él mismo viviría para presenciar el advenimiento del Salvador. Esto aumentó su entusiasmo y excitación. Aquellos que habían descuidado anteriormente sus responsabilidades y deberes se volvieron ahora más persistentes en imponer sus conceptos erróneos. En su segunda carta, Pablo procuró corregir su errónea comprensión de las enseñanzas que les había dado y trató de presentarles lo que en verdad creía. Expresó de nuevo su confianza en la integridad de ellos, así como su gratitud porque la fe de ellos era fuerte y porque abundaban en amor mutuo y para con la causa de su Señor. Les dijo que los presentaba a otras iglesias como ejemplo de la fe paciente y perseverante que soportaba valerosamente persecución y tribulación, y dirigió su atención hacia el tiempo de la segunda venida de Cristo, cuando el pueblo de Dios descansará de todos sus cuidados y perplejidades. Nosotros mismos, escribió, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús en el cielo, con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, que nuestro Dios os tenga por dignos de su vocación, e hincha de bondad todo buen intento y toda obra de fe con potencia,
para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, y por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pero antes de la venida de Cristo, iban a producirse importantes acontecimientos en el mundo religioso, predichos en la profecía. El apóstol declaró: no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie con ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios, o sea que adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Las palabras de Pablo no debían ser malentendidas. No estaban destinadas a enseñar que él, por revelación especial, había anunciado a los tesalonicenses la inmediata venida de Cristo. Esa idea hubiera provocado confusión de fe, porque el desengaño conduce a menudo a la incredulidad. El apóstol, por lo tanto, previno a los hermanos que no recibiesen tal mensaje como si viniera de él, y procedió a recalcar el hecho de que el poder papal, tan claramente descrito por el profeta Daniel, estaba todavía por levantarse y que guerrearía contra el pueblo de Dios, hasta que ese poder no realizara su obra mortal y blasfema. Será inútil para la iglesia esperar la venida de su Señor. ¿No os acordáis, preguntó Pablo, que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Terribles habrían de ser las pruebas que sobrevendrían a la verdadera iglesia. Ya no en el tiempo en que el apóstol Pablo escribía: el misterio de iniquidad había comenzado a obrar. Los sucesos que se iban a producir en lo futuro serían según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen. Especialmente solemne es la declaración del apóstol respecto a aquellos que rehúsan recibir el amor de la verdad. Por tanto, pues, declaró, concerniente a todos los que deliberadamente rechazan los mensajes de verdad, les envía Dios operación de error, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Los hombres no pueden rechazar con impunidad las amonestaciones que Dios les envía en su misericordia. De aquellos que persisten en apartarse de sus amonestaciones, Dios retira su espíritu y los abandona a los engaños que aman. Así bosquejó Pablo la nefasta obra de aquel poder del mal que sustituiría durante largos siglos de tinieblas y persecución ante la segunda venida de Cristo. Los creyentes tesalonicenses habían esperado inmediata liberación. Ahora se les alentó a emprender valerosamente, en el temor de Dios, la obra que tenían por delante. El apóstol les recomendó que no descuidaran sus deberes, ni se entregaran a la espera ociosa. Después de sus brillantes expectativas de inmediata liberación, la rutina de la vida diaria y la oposición que habían de afrontar podían parecerles doblemente penosas. Por lo tanto, los exhortó a estar firmes en la fe. Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Mas fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal,
y tenemos confianza de vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Y el Señor enderece vuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. La obra de los creyentes les había sido dada por Dios. Por su fiel adhesión a la verdad habían de dar otros la luz que había recibido. El apóstol les recomendó que no se cansaran de hacer el bien y les señaló su propio ejemplo de diligencia en los asuntos temporales, mientras trabajaba con incansable celo en la causa de Cristo. Reprobó a aquellos que se habían entregado a la pereza y a la excitación sin propósito, y les indicó que, trabajando con reposo, comieran su pan. También ordenó a la iglesia que excluyera de su comunión a cualquiera que persistiera en descuidar la instrucción dada por los ministros de Dios. Mas no lo tengáis como enemigos, añadió, sino amonéstale como a hermanos. También esta epístola la termina Pablo con una oración en la que pide que en medio de los afanes y pruebas de la vida, la paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo los consolasen y sostuviesen. Amado que me escuchas, lo que sucede o lo que sucedió en la iglesia de Tesalónica es para nosotros una amonestación y es para nosotros una advertencia de que la venida del Señor está más cerca que nunca y que debemos estar firmes en lo que hemos creído y en lo que hemos conocido, aferrarnos a la verdad aunque se desplomen los cielos. Y yo te invito a entregar tu corazón a Dios y a hacer de la palabra de Dios nuestra única regla de fe, aferrarnos a ella de tal manera que estemos dispuestos a dar nuestra vida por aquellos que hemos conocido. Te invito a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre, en tu divina gracia, te agradecemos por la amonestación de Pablo a los tesalonicenses, porque vivimos en tiempos muy parecidos y porque las amonestaciones aplican a nosotros en el tiempo en que vivimos. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga. Bendiciones.